hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Arimón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, el tiempo se agota. Clamamos a ti y te pedimos que nos llenes del Espíritu de Cristo para que podamos atravesar todo lo que tiene que ocurrir en los tiempos finales, inclusive para que podamos atravesar las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Porque sabemos que con Jesús a nuestro lado no hay nada imposible. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, es una gran verdad. La fe mueve montañas y aunque parezca imposible vencer al mundo, con Jesús somos más que vencedores. Pero no olvidemos esto. Donde no hay fe, no hay milagros. Grábate esa regla de oro. Es una regla contundente. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 58. Y no hizo Jesús allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿No es eso impresionante, hermanos? Cuando entendemos cómo la falta de fe detiene el poder de Dios. Y no es que Dios no tenga poder, pero es algo muy similar a como cuando tú vas a predicarle a una persona que tiene su mente cerrada a la verdadera palabra de Dios. No es que tú seas incapaz de predicarle a esa persona, sino que se hace infructuoso predicarle a alguien que tú sabes ya, porque esa persona te lo ha dicho desde el inicio, que aunque le prediques, no va a querer saber de nada ni te va a creer nada. Y es lo mismo que le ocurrió a Jesús en su misma ciudad natal, en Nazaret, porque por más de que él hiciera milagros, igual las personas no le iban a creer. Y es que allí hacían acepción de personas. Los moradores de Nazaret no podían creer que alguien a quien conocían desde niño era el Hijo de Dios. Y es que, hermanos, ¿acaso esto no estaba profetizado? Ellos debían saber muy bien que el Hijo de Dios no iba a venir en una nave espacial, sino que iba a estar entre ellos como un niño. Pero, hermanos, es lo mismo que le ocurre a muchos cuando le predican a sus familiares y de repente, como sus familiares los conocen desde niños, pues no pueden creer que estén enfrente de uno de los 144,000 santos de Dios y no pueden creer que ese familiar les esté predicando la verdad, el evangelio eterno. Y entonces se hace muchas veces infructuoso predicarle a los familiares porque nos conocen desde niños y no pueden creer que de un momento a otro hayamos adquirido la verdad. Y eso es lo que le pasa a muchos hermanos. Y por eso Jesús también lo dijo, que nadie es profeta en su tierra. Entonces, en Nazaret no había fe y por eso tampoco había milagros. En pocas palabras, sin fe no hay milagros. Así que si tú no tienes fe, tampoco esperes milagros en tu vida. Es una regla bastante sencilla. Y además no olvidemos que Dios no hace milagros acorde a la voluntad humana, sino acorde a la voluntad divina. Y si nosotros somos de la familia divina, pues debemos esperar milagros acorde a la voluntad divina. Hermanos, y es un gran milagro poder atravesar todo lo que está por ocurrir en este mundo. Pero es un milagro acorde a la voluntad divina. Dios quiere que tú venzas al mundo. Porque dice Jesús que vendrán terremotos, hambrunas, pestilencias y guerras, de lo cual nosotros hemos venido viendo un cumplimiento perfecto. Pero además de todo, dice también Jesús que se levanta un gobierno del anticristo y no podía ser de otra manera. Un gobierno que tiene apariencia de cristianismo, que engaña aún, si pudiera, a los elegidos, pero que es fascista. Es decir, que a la final es un gobierno draconiano. Y luego, pues, a quienes engaña es a esos cristianos que se disfrazan bajo el manto del cristianismo, pero que no son realmente cristianos y están despojados de misericordia, de amor y de fe. Son aquellos que practican un cristianismo muerto, que no son ni fríos ni calientes,
Y claro, a esos cristianos y al resto de impíos y de moradores de la tierra, pues este gobierno del anticristo los va a engañar totalmente. Y vienen tiempos de retribución para aquellos que no quieren la verdad, sino que quieren vivir en la mentira para hacer maldad. Hermanos, nosotros sabemos que el demonio es muy engañoso y lo vimos en el 2020. Las personas empezaron a actuar sin misericordia contra aquellos que no querían recibir el 666. Y resulta que aquellos que actuaron sin misericordia se quedaron por fuera de la misericordia. Esas personas que actuaron así durante el 2020, hoy son los que tienen el 666. Pero ahora el anticristo, que es el Papa de Roma, está celebrando un jubileo, el jubileo de la misericordia. Eso nos revela que se acerca otra nueva crisis, en la que de nuevo muchos no tendrán misericordia, serán cristianos, de los cuales se esperaba que tuvieran misericordia, pero que serán implacables, sobre todo contra el pueblo santo de Dios. Y esa es la prueba de que esos cristianos están por fuera de la misericordia de Dios, porque se han convertido en hijos del dragón. Y es que el dragón no siente misericordia, y por supuesto tampoco sus hijos. Por eso sabemos, hermanos, que los que entran por la puerta de la misericordia que el Papa de Roma ha abierto, son los que se quedan sin misericordia, porque el verdadero Santo Padre está sentado en la silla de la misericordia, en su templo celestial, la cual está sobre el arca del pacto, donde hay 2 querubines, y la puerta que lleva a esa silla, que está en el lugar santísimo, está abierta en estos momentos, para que todos aquellos que tienen fe, es decir, los que no tienen una fe muerta, sino que tienen una fe viva, la fe que obedece la ley de Dios, para que ellos entren por esa puerta y obtengan la misericordia de Dios. Y es que, hermanos, cuando guardamos la ley de Dios, ejercemos la fe de Jesús. Y por eso sabemos que tenemos fe, porque nos esforzamos en guardar los mandamientos de Dios. Y como hacemos eso, recibimos la misericordia del Padre. Y por eso sabemos que somos hijos de la familia divina. Miremos cómo se van forjando estas 2 familias en el fin de los tiempos. Unos estarán en la familia divina, otros estarán en la familia draconiana. Y de nuevo ya sabemos lo que viene. El dragón persigue a los de la familia divina, como ha ocurrido desde siempre. Por eso Dios tiene que ponerle fin a esto. Leamos en Isaías capítulo 54, versículos 7 al 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Es un bello mensaje y podemos comprobar que la misericordia de Dios está sobre nosotros, porque guardamos sus mandamientos. Pero cuando vemos a multitudes y multitudes que empiezan a quedar despojadas de la misericordia de Dios, porque no quieren guardar los mandamientos de Dios, entendemos que eso que se manifiesta en el mundo espiritual, luego se va a manifestar en el mundo físico, lo cual significa que esas multitudes despojadas de misericordia van a crear un gobierno mundial sin misericordia. ¿No es increíblemente curioso, hermanos, que el vicepresidente de Donald Trump, el señor J.D. Vance, dijo que van a ejercer un gobierno que tendrá un uso despiadado de la fuerza? Es de locos, es decir, un gobierno sin misericordia. Significa que es una nación donde la ley no vale, lo que vale es la fuerza. Y nosotros lo empezamos a ver desde ya con Donald Trump imponiendo condiciones en otras naciones, violando los acuerdos y pactos que habían establecido antes, y lo hace a través del uso despiadado del poder que Estados Unidos tiene. Entonces vemos una transición en esa nación, que ahora pasa de ser una nación respetuosa de las leyes
a convertirse en una nación que se quiere imponer por la fuerza. Es de locos. Y como ahora, eso nos revela que es una nación que empieza a hablar como dragón. Y el dragón odia a la familia humana. Y por eso también Estados Unidos empieza a odiar los derechos humanos. Por eso estamos viendo la censura que impone el gobierno de Estados Unidos en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, etc. No hay libertad de expresión ni de conciencia. ¿Será por eso que Donald Trump se retiró precisamente esta semana de la Unidad de Derechos Humanos de la ONU? Y no es que la ONU defienda los derechos humanos, porque ya sabemos que los derechos humanos de la ONU son derechos humanos tergiversados y no son los verdaderos derechos humanos. Pero el hecho de que Donald Trump se haya retirado de esa unidad de la ONU que vigila los derechos humanos, pues realmente manda un mensaje bien claro. El mensaje de que Estados Unidos ya no está para tolerar los derechos humanos. Entonces miremos este proceso que se ha repetido en la historia y que pronto lo veremos llegar a un punto culminante. Recordemos a este cristianismo sin misericordia que también existía en la Edad Media, en donde no eran los paganos quienes quemaban vivos a supuestas brujas y brujos implacablemente. Eran cristianos, hermanos, y perseguían de forma despiadada a judíos y los despojaban de sus propiedades. Y no eran impíos, no eran criminales los que hacían eso, eran cristianos. Pero se supone que un cristiano debería tener misericordia. Pero no, en la Edad Media veíamos a cristianos despojados de misericordia. Y eso le ha hecho mucho mal al cristianismo. A tal punto que muchos judíos no pueden tolerar pasarse del judaísmo al cristianismo, porque el cristianismo ha sido su enemigo natural, el que los ha perseguido de siglo en siglo y aún los sigue persiguiendo. Lo que ellos no entienden es que este cristianismo que predica el Papa de Roma no es el verdadero cristianismo. Ojalá algún día los judíos lo entiendan, porque de repente muchos se van a quedar por fuera de la salvación. Pero lo que ocurría en la Edad Media es una muestra del fascismo cristiano. Y es de lo que vamos a hablar en este video, donde vamos a mostrar que hay fascismo pagano, hay fascismo cristiano, hay fascismo judío, y siempre que en una nación se mezcle la religión con la política, se va a desatar el fascismo, la persecución religiosa. La única manera de que en un estado no haya fascismo es que haya libertad.